Siempre resulta placentero leer, pero sobre todo iniciar la lectura de un libro, pues estamos ciertos de que vendrá nuevo conocimiento y si es en materia de ciencia y tecnología, todavía mucho mejor. Mi nombre es Rodrigo Soto, Radio UDEM 90.5, Economía de las Ideas, como siempre, haciendo una breve cápsula y agradeciendo, como es costumbre, a todo el equipo directivo y operativo, especialmente también a mis buenos amigos Sergio, Agustín y Gabriel. Bueno, para el tema de hoy, como decíamos, siempre resulta placentera la lectura. Yo agregaría que aún más la escritura, porque como decimos, llegamos a este mundo a absorber conocimiento y tratamos, en la medida de lo posible, transmitir conocimiento o divulgar conocimiento. Y si es científico y tecnológico, pues mucho mejor. Recientemente estuve en Jalapa visitando a mi familia y mi padre me regaló o me obsequió un libro muy a su estilo, en donde siempre dice: ve a aquel libro de allá a ver qué te parece, y uno no entiende si es para invitar a una charla o debate en materia científico-tecnológica o es porque ese libro lo tiene repetido o tal vez quiere que yo lo tenga. Pero bueno, al final descifré el rompecabezas, el acertijo, y tenemos ese libro. El libro, titulado Guía Básica en Neurociencias, de mi tocayo Rodrigo Ramos Zúñiga, habla interesantemente de lo que es esta rama del conocimiento, como su nombre lo dice, las neurociencias, que están acaparando mucho el interés de los científicos en la actualidad. Y entrando en el libro, me llamó la atención una frase y un párrafo que me voy a permitir compartir con ustedes. La frase es de Sócrates, que dice: la sabiduría comienza en la sorpresa. Nada más cierto que ello. Y el párrafo es el siguiente. Dice así: en la era de la sociedad del conocimiento y la información, los avances surgidos en el área de las neurociencias han tenido un papel preponderante, no solo como objeto de estudio para dilucidar uno de los complejos enigmas científicos del Homo sapiens y su estructura cerebral, sino también entender cómo y para qué el ser humano piensa de forma individual y como parte de una sociedad actúa de determinada manera. Y aquí recordamos un poco el razonamiento, la emoción, el comportamiento de manada y cómo somos diferentes como individuos y como aquellas manadas a las cuales nos incorporamos. Pero bueno, en este momento no estamos leyendo este libro, sino otro recomendado por mi hermano, muy interesante, que se llama How to Create a Mind, de Ray Kurzweil, y en donde se habla interesantemente sobre la inteligencia, sobre el cerebro, sobre nuestra caja de procesamiento neuronal, que nos permite tener conciencia de quiénes somos, hacia dónde vamos, sufrir, llorar, pensar, apasionarnos por X o Y temática. Este libro de Kurzweil nos dice que el fenómeno más importante en el universo es la inteligencia, pues para nosotros nos ha logrado trascender en nuestras limitaciones naturales para transformar el mundo que nos rodea hacia nuestra imagen o hacia nuestra satisfacción. En manos humanas, dice Kurzweil, la inteligencia nos ha permitido sobreponernos a las restricciones de nuestra herencia biológica y lograr cambiarnos a nosotros mismos en el proceso y cambiar, como decíamos, el medio ambiente. A veces para bien, a veces para mal. Y Kurzweil remarca que nosotros somos la única especie que puede hacer esto. La historia de la inteligencia humana, continuando con Ray Kurzweil, dice que empieza con el universo que es capaz
de codificar información. Y sin importar, nos dice cómo empezó el universo o cómo el universo es en este momento, en este espacio-tiempo, nuestra historia está basada en un mundo que se sustenta en la información. Y me gusta mucho cómo sintetiza esta parte de la creación del universo y las leyes cómo se fueron creando. Por ejemplo, nos dice, la física dio lugar a la química, es decir, primero fue la física o las leyes de física y dieron lugar a la química, a las leyes de química. Luego la química, en su avance, dio lugar o dio surgimiento a la biología y la biología dio surgimiento a la neurología. Entonces, nuestros cerebros, como veíamos, se han convertido en la tecnología de punta para nosotros para guardar y manipular la información. Y somos capaces de tener un pensamiento jerárquico y entender la estructura compuesta de diversos elementos que están organizados en patrones y que esos patrones también los podemos identificar como símbolos y usar esos símbolos como elementos en una configuración todavía más elaborada. Esas configuraciones son ideas que a su vez crean ideas más complejas, generando conocimiento que crece el mismo exponencialmente y se transmite de generación en generación. Como dice Carl Sagan, nuestra capacidad extrasomática de no guardar solamente el conocimiento en nuestro cerebro, sino transmitirlo por lenguaje hablado y sobre todo por lenguaje escrito. Y ahorita con los diferentes medios que tenemos con las computadoras, nos ha permitido que se transmita esta información, que se transmita este conocimiento de generación en generación, tratando de que escapemos del oscurantismo siempre presente, aunque en ocasiones en algunos países como México pareciera ser que es más difícil. Podemos crear herramientas también, como dijimos, la propia computadora, que nos ayudan a transformar también el ambiente y, como lo dijimos, también el lenguaje hablado y el escrito para representar esas ideas y que otras personas puedan disfrutar o degustar mejor el conocimiento que van a guardar en su taza en su cerebro y procesar con su tasa de procesamiento neuronal. El punto aquí es interesante y es donde terminamos esta colaboración, que estamos viviendo dentro de una sociedad del conocimiento, dentro de una economía de las ideas, y tal vez la nueva ruta evolutiva que vamos a presenciar es aquella de tratar de crear inteligencia artificial, de que no solamente seamos nosotros la especie dominante tal vez del planeta, permitirle tal vez más espacio a las computadoras y también soñar, pienso yo, en hacer contacto con otra civilización inteligente que nos ayude a comprender mejor el cosmos. En este tenor, los invito también a reflexionar al respecto y que a veces, si pensamos que algo no lo comprendemos, no necesariamente es porque no se pueda comunicar con nosotros, sino es porque a veces nuestra forma de acercamiento no es la adecuada. Como decimos, en algún momento veremos esa inteligencia artificial populando entre nosotros y, ¿por qué no?, soñar también con ese contacto con otra civilización inteligente que nos expanda la mente y nos ayude a saber el por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.